está el proceso de grabación. Perdón. Nos ubicamos en lo último que habíamos desarrollado. Ya estábamos desarrollando la etapa del trabajo estadístico denominado análisis e interpretación, ¿no? Que es la etapa donde vamos a poder obtener valores únicos que nos permitan tomar decisiones sobre el grupo total, ¿no? No perder de vista qué va a ser que ese único valor numérico con el que voy a tomar decisiones sobre el grupo realmente esté representando a todo el grupo, a todo el conjunto inicial de datos. ¿Qué es lo que va a hacer? El confiar de que la estadística nos ha mostrado procedimientos para reducir ordenadamente todo ese montón de datos. Y el primer paso en la reducción fue en la etapa de la organización y presentación, la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es un mecanismo matemático basado en el concepto justamente de frecuencia que va a garantizar similitudes en las subagrupaciones que se están definiendo, ¿no? Entonces, una primera reducción quedó plasmada en la tabla de frecuencia para finalmente, en esta etapa del análisis e interpretación, encontrar valores únicos que, por supuesto, no representan la totalidad de aspectos de un solo conjunto, representan aspectos en particular que se han ido señalando, ¿no? Aspectos de interés estadísticos que nos interesan en relación con un grupo. Posición, y eso habíamos desarrollado, el posicionamiento del grupo, si se posiciona mejor que otro, posicionamiento, y ya hemos obtenido esas diferentes medidas de posición. Lo último que me parece, lo último que me parece se hizo fue medidas de posición no centrales, las cuantilas, sí. No, no, esto me parece esto me parece que todavía no lo hemos hecho. Esto es lo que debería. Esto no lo hemos hecho todavía, ¿no? Me parece que no. Me parece que lo último que hicimos con ustedes fue lo relacionado con medidas de posición
no centrales, no, con medida de posición central, sí, perdón, con medida de posición central. Los procedimientos de cálculo van a depender de cómo se nos den los datos. Si me dan los datos agrupados, se han desarrollado los procedimientos de cálculo. Si me dan los datos agrupados en tablas de frecuencia, recuerden que si se trata de una tabla de frecuencia para una variable discreta, se pueden manejar los mismos criterios que para el caso de datos no agrupados. Ahora, si se trata de una tabla de frecuencia para variables continuas, donde se consideran intervalos, ahí sí ya los procedimientos de cálculo son distintos, ¿no? Porque también vamos a obtener resultados distintos, es decir, distintos en el sentido de que sí, en el mismo sentido que el trabajo la última tarea que se les dejó. Es decir, si yo calculo la medida de posición para datos no agrupados, vamos a ver que hay una ligera diferencia en relación con ese mismo cálculo, pero para datos agrupados. ¿A qué se debe esa diferencia? Fundamentalmente al hecho de que se trabaja con, en el caso de datos agrupados para variable continua, pues se trabaja finalmente con las marcas de clase, ¿no? En cambio, con los datos no agrupados se trabaja con los datos originales. Sí, me parece que esto fue lo último que hicimos. Donde se dieron algunos criterios de la conveniencia del uso de alguna de estas medidas de posición. Y por ejemplo, a ver, a ver, por ejemplo, para este conjunto de datos, por ejemplo, para ese conjunto de datos, que pueden corresponder a las evaluaciones, a 3 evaluaciones, en relación con un determinado curso. Entonces, son evaluaciones de una primera parte, una segunda parte y una tercera parte. ¿Cuál sería la medida de posición más conveniente para ese conjunto de datos?
Hola, están ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. A ver si alguien tiene una idea. Miren, aquí habría que mirar los datos en sí. Son 3 datos. La mayoría, que serían 2 de ellos, la mayoría tienen este comportamiento, pero el tercer dato tiene un comportamiento totalmente distinto. Es decir, este sería un dato extremo, un dato atípico, un dato raro dentro del comportamiento mayoritario. Por lo tanto, de acuerdo a las recomendaciones aquí, si yo identifico, si yo identifico que hay datos extremos en este grupo y 20 es un dato extremo, en el sentido de que es un dato raro respecto al comportamiento mayoritario. Entonces aquí lo que convendría sería hacer uso de la mediana. La media aritmética, la media aritmética no representaría el justo medio de este conjunto de datos. El justo medio, en todo caso, lo va a representar la mediana. Ahora, imagínense si estas son notas sobre las cuales se va a poner el promedio, que lo aprueba o desaprueba un estudiante. Aquí en la universidad ya está establecido, supongo por resoluciones rectorales, que el promedio se obtiene usando la media aritmética. Acá el profesor está obligado a usar la media aritmética para evaluar estas notas. Pero ¿qué me dice el sentido común acá? La media aritmética, ¿cuánto me va a dar? 20, 12, 32, entre 3, 11, a prueba. Pero el sentido común, ¿qué me dice? Que aquí esta persona tuvo una nota excelente en la primera parte, pero la segunda parte no sabe nada. La tercera parte tampoco sabe, tampoco la conoce, no la entendió. Lo cierto es que no mostró lo que sí mostró en la primera parte. Entonces el sentido común me dice que este señor desconoce las 2/3 partes del curso. Sin embargo, porque el reglamento de la universidad así lo señala, este señor está aprobado, porque el promedio con el cual lo vamos a calificar es la media aritmética. Entonces lo que el sentido común me dice es que esta persona no debería aprobar, no tendría por qué aprobar.
Sin embargo, aprueba y por supuesto eh, va a ser un peligro para la sociedad, ¿no? Pero la universidad le está dando la licencia. ¿Cuál sería aquí la medida de posición que convendría usar? Aquí la medida de posición central que convendría usar sería la mediana. La mediana lo único que hace es ordenar de menor a mayor. Tendríamos 6, 6, 20. Tenemos un número impar de datos, 3 datos. La mediana es el valor que está en la posición o en la ubicación n más 1 sobre 2. N3 más 1, 4 sobre 2, 2, en la posición 2. Su nota sería 6. Si usáramos la medida de posición central adecuada a estos datos, sería 6 y estaría bien desaprobado. Claro, no, desconoce las 2/3 partes del curso y estaría bien desaprobado. Pero acá en la universidad no hay chance de escoger cuál es la mejor, cuál sería la más conveniente, la medida de posición central o el promedio más conveniente, ¿no? La universidad ya tiene establecido que es la media aritmética. Entonces aquí, sobre este conjunto de datos, no convendría usar la media aritmética. Bien, ese ejemplo quería mostrarle para fijar mejor la idea de esos criterios que se han señalado, ¿no? Cuando conviene hacer uso de cada uno de alguno de esos promedios, principalmente media aritmética, mediana y moda. Bien, ese ejemplo un poco para graficar estos criterios. Finalmente, en base a esas medidas de posición central que hemos obtenido, se define también un criterio para evaluar el comportamiento de los datos, comparando media, mediana, media, mediana y moda. Nosotros podemos justificar el comportamiento de los datos. Si la media es igual a la mediana, igual a la moda, la distribución es simétrica. La simetría
es el mismo concepto que ustedes tienen de matemática. Por ejemplo, hay un punto de referencia a partir del cual vemos un comportamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Claro, ese punto de referencia, aquí lo estamos relacionando con una variable continua. Esto es un histograma. Si yo tengo, como en este caso, este histograma, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que aquí tenemos 5 intervalos, 5 subagrupaciones de una variable continua. Si tenemos un número impar de subagrupaciones, voy a poder identificar a una única subagrupación central, que está en el medio, que justamente es el que se presenta acá. Y a partir de esa, esto representa las frecuencias, ¿verdad? A partir de esas frecuencias vemos un comportamiento similar hacia la derecha y hacia la izquierda. Si el número de subagrupaciones fuera par, bueno, voy a tener dos subagrupaciones centrales. Estas tendrían que tener la misma frecuencia, la misma altura, y los comportamientos hacia la derecha, hacia la izquierda tendrían que ser iguales. Lo cierto es que comparando las medidas de posición, que ya sabemos calcularla, media, mediana, moda, y por supuesto, cuando yo calculo la media, mediana, moda, para compararlos, eso significa que si yo he calculado esta media a partir de datos no agrupados, todo lo demás también tendrá que ser a partir de datos no agrupados. No puede ser que yo tenga el valor de la media de dato agrupado, el valor de la mediana de dato no agrupado, de la moda de dato agrupado. Cada uno donde le corresponde, ¿no? Lo cierto es que si son iguales, el comportamiento de esos datos es simétrico. Los otros casos, cuando no son iguales, entonces, ¿qué va a suceder cuando no son iguales? La simetría se deforma, la simetría, y la deformación nos puede llevar a asimétrico. Esta asimetría, en esta simetría se ve una formación de una cola hacia la izquierda, hacia los valores pequeños. Se llama asimétrica negativa. Eso de asimétrica negativa no significa necesariamente que los valores de acá van a ser valores negativos, simplemente por el hecho de que la cola se va formando hacia la izquierda. Bueno, supongo que eso también tendrá que ver con, este, con ideologías, ¿no? Siempre chancando a la izquierda los negativos. Bueno, bueno, este, tiene, tiene sentido comentar eso
por lo que está sucediendo actualmente. Entonces, si la cola se forma hacia la izquierda, es negativa, que no significa que tengamos valores negativos por acá, simplemente que la cola se formó hacia la izquierda. Y si la cola se forma hacia la derecha todo es bonito, lo positivo. Lo cierto es que estos dos últimos casos se ve una deformación de la simetría. Si la simetría se deforma, nos va a llevar a la asimetría negativa o positiva. Claro, la negativa, ¿por qué? La negativa se va a dar cuando hayan valores extremos. Pero aquí se está, en este gráfico uno puede deducir, concluir que hay valores extremos hacia la izquierda. Esos valores extremos a quien van a afectar más va a ser a la media aritmética. Y esos valores extremos, dependiendo dónde, en qué extremo se ubiquen, en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, va a hacer que la media aritmética se vaya hacia esos valores, ¿no? Por eso es que la media aritmética en esta igualdad, ante este tipo de comportamiento, la media aritmética es la que se va hacia la cola. La moda no se va a alterar, la mediana es la que va cambiando. La moda siempre mantiene, claro, el de mayor frecuencia será este rectángulo más alto, la moda de mayor frecuencia, y la mediana es la que va apareciendo entre ellos, ¿no? Entonces de ahí se concluye que la simetría positiva o la simetría negativa, un primer criterio es el de comparar los promedios, medidas de posición central. Por supuesto, también también a partir de la tabla de frecuencia, a partir de la tabla de frecuencia, yo podemos darnos una idea de la simetría o asimetría. A ver, por ejemplo, si tuviéramos una tabla de frecuencia con un número, una tabla de frecuencia con un número impar de subagrupaciones.
par de subagrupaciones. Aquí tenemos la variable, acá tengo la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple, la acumulada simple, la relativa simple. Entonces, yo cómo puedo identificar o cómo puedo justificar si, si el comportamiento de la variable en términos de simetría o asimetría ¿cómo lo identifico aquí en la tabla? Tenemos un número impar, un número impar de subagrupaciones. Y aquí tengo la columna de las frecuencias. Si quiero identificar simetría, tendría que ver que la subagrupación central de 3 va a ser esta, la segunda subagrupación, y que sus frecuencias, aquí identificaría yo, ¿no? Por ejemplo, si tengo aquí 5, si tengo aquí 10, ¿cuánto tendría que ser el otro valor si es que quiero identificar simetría? ¿Cuánto tendría que ser? 5 también. Aquí hay un comportamiento simétrico. En la tabla también puedo ver ese comportamiento simétrico, pero solamente en esta columna. Bastaría con ver esta columna de las frecuencias y alrededor de algo central hay un comportamiento simétrico hacia los lados. Entonces también es un criterio que no se señaló, pero ahora ya se está señalando, ¿no? Ya que estamos hablando ya se está, quizá nos estamos adelantando al concepto de simetría, pero va a ser estos van a ser los criterios más fáciles, los criterios más sencillos. Es decir, el concepto de simetría en realidad no tendría que ser algo complicado, ¿no? Claro, si vamos de frente a la fórmula, claro, podemos ver complicado, pero si lo vamos viendo ya desde conceptos, porque esto tabla de frecuencias, ya, ya sabemos cómo hacerlo, han sido evaluados en eso, la mayoría lo maneja bien, la mayoría. Lo ideal es que todos manejen bien. Entonces, a partir de la tabla de frecuencias, ¿cómo puedo identificar
el comportamiento de esos datos o el comportamiento de esa variable. Simplemente ubicándonos de este modo, ¿no? Ahora sí. Si tuviéramos un conjunto, un número par de subagrupaciones. Si tuviéramos un número par de subagrupaciones. Aquí deberíamos tener un número par de subagrupaciones. Entonces acá también tenemos la variable. En general, aquí tenemos la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple, las acumuladas simples y las acumuladas relativas. Aquí tengo un número par de subagrupación. Entonces, en términos de las frecuencias, yo debería tener algo así. En el centro, las frecuencias similares. Y en los lados, esas frecuencias, ¿no? Entonces aquí veo un comportamiento simétrico también. Es válido. Esa sería una justificación, ¿no? Es decir, en la tabla yo veo el comportamiento, veo cómo se están dando las frecuencias. Esto es simétrico. Acá, esto es simétrico. Igual se pueden deducir para la asimetría, ¿no? Recordando que en la tabla ya los valores están ordenados, los valores pequeños están al principio, los valores altos están al final. Entonces podemos ver hacia dónde se va formando cola, ¿no? Si hacia los valores del principio o hacia los valores del final. A los valores del principio sería hacia la izquierda, al final sería hacia la derecha. Bien, entonces ya tendríamos un criterio en base a conceptos que ya hemos desarrollado, ¿no? Un criterio para determinar el comportamiento en lo referente a la simetría o asimetría de los datos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces ahora sí vamos a ver otras medidas de posición no centrales
las llamadas cuantilas. En general se llaman cuantilas, pero las cuantilas, a ver, las cuantilas también llamadas cuantiles, no son otra cosa que puntos dentro, dentro del rango de una variable. Por supuesto, al igual que la media y la mediana, solamente se definen o se usan en relación con variables cuantitativas. La moda también se usa en relación con variables cuantitativas, pero también adicionalmente es la única que se usa o se puede usar con variables cualitativas. Entonces las cuantilas se definen solamente para variables cuantitativas. Si tengo variables cuantitativas, podemos hablar del rango de la variable. El rango de la variable, que es el máximo menos el mínimo. Si, por ejemplo, quisiéramos tener un criterio matemático, estadístico, para identificar a los mejores estudiantes o los mejores promedios, los mejores promedios. El más común, el que más hemos escuchado en ese sentido, es el tercio superior, que lamentablemente no coincide con el tercio estudiantil. Y eso los profesores lo vivimos. Si bien es cierto, ahora la ley exige que el tercio estudiantil también sea tercio superior, los profesores nos vemos acosados por los tercios estudiantiles a la hora de las calificaciones. Lo cierto es que el tercio superior, nosotros matemáticamente o estadísticamente lo vamos a definir dividiendo el rango en tres partes iguales. En tres partes iguales. Si divido el rango en tres partes iguales, voy a necesitar solamente 2 puntos. El primer punto y el segundo punto.
primer tercio podríamos llamarle segundo tercio. El tercio superior se va a ubicar hacia los valores altos. Claro, estamos trabajando con variables cuantitativas que pueden ser ubicados en la recta real. Ahí ya tienen un orden. Los valores altos van a estar en este extremo. El tercio superior tendrá como límite el límite inferior para determinar, o la nota mínima para identificar a todo el grupo del tercio superior va a estar dada por este punto que sería este es el primer tercio, el segundo tercio. Si yo quiero algo más fino en el sentido de que quizá hayan unas becas al extranjero y por supuesto el criterio matemático sería recurrir a, a estos conceptos, ¿no? Que lamentablemente se deja de lado y entra el criterio político. Pero el criterio matemático sería recurrir a esto. De pronto yo tengo pocas becas y hay muchos estudiantes, muchos buenos estudiantes en el tercio superior. Se busca algo más fino, de repente el cuarto superior. Para tener un cuarto superior, yo tendría que dividir tendríamos que dividir tendríamos que dividir en 4 partes iguales. Menos por ahí. Y para dividir en 4 partes iguales, solamente necesito 3 puntos. Con 3 puntos ubicados correctamente, dividimos en 4 partes iguales, ¿no? Cada parte tendrá el 25%, aquí el 25%, 25%, 25%, 4 partes iguales. Entonces voy a tener, este primer punto será el primer cuarto, el segundo cuarto, que va a coincidir con una medida de posición conocida. ¿Qué medida de posición conocida coincide con el segundo cuarto? Si tenemos el 25, 25, 25, 25%, la medida conocida tendrá que ser la mediana. Entonces el segundo cuarto coincide. Habrá medidas de posición que se definan dentro de, dentro de grupo de medidas de posición que van a coincidir
con posiciones centrales, ¿no? Segundo cuarto, tercer cuarto. Entonces, el cuarto superior. Esta ya es una medida más fina, porque nos va a definir el límite a partir del cual vamos a identificar a las mejores calificaciones. Si quiero tener algo más fino, el quinto superior, dividido en 5 partes iguales. El décimo superior, hasta el 100avo superior, que son los percentiles. Ya esas son medidas finas. Pero ¿con qué intención se define todo esto? Con la intención de encontrar a los mejores. Si quiero encontrar a los mejores, tendré que buscar el límite del tercio superior, el límite del cuarto superior, del quinto superior, del décimo superior, del percentil superior. Los procedimientos de cálculo, por supuesto, se desarrollan bajo el mismo esquema con el cual se tuvieron las medidas de posición central. Es decir, cómo se nos dan los datos para obtener ese único valor numérico que necesitamos. Si se me dan los datos no agrupados, el montón de datos originales, o se me dan los datos en tablas de frecuencia. Cuando me dan los datos en tabla de frecuencia, debo identificar las tablas de frecuencia que consideran intervalos y los que no consideran intervalos, ¿no? Es decir, para variable discreta, para variable continua. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, con esa introducción, entonces, en general, cuantila o cuantil, es el valor de la variable por debajo y por encima del cual está un determinado porcentaje de datos que previamente han sido ordenados. Entonces, aquí, al igual que la mediana, lo primero que se tiene que hacer es ordenar los datos. Eso no va a ser complicado cuando se trabaja con datos cuantitativos. Los cuartiles son valores numéricos que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. 25%, 25% cada parte. Por lo tanto, el cuartil 2, el segundo cuartil, tiene por delante el 50% y por encima el otro 50%. El segundo cuartil coincide con la mediana, ¿no? La notación de los cuartiles QSUI, el subíndice I, aquí está indicando los valores del cuartil en particular.
Cuando defino cuartiles, solamente voy a definir 3 cuartiles. Por lo tanto, tendríamos un Q1, un Q2, Q3. Q1, primer cuartil, Q2, segundo cuartil, tercer cuartil. Primer cuartil, por debajo el 25% y por encima el 75%. Segundo cuartil, por debajo el 50% y por encima. Tercer cuartil, por debajo el 75% y por encima el 25%. Los procedimientos de cálculo para datos no agrupados van a obedecer a una fórmula. Miren, aquí se puede deducir una fórmula genérica para cualquier cuantil en particular, ¿no? Estas fórmulas en relación con los cuartiles me definen la ubicación o la posición del primer cuartil. En esta posición debe estar el valor del cuartil. No es que esto sea el cuartil. Esto es la ubicación del cuartil. Esta fórmula me va a permitir identificar dentro del grupo ordenado de datos en qué ubicación está el cuartil. Y se está definiendo posición del primer cuartil. El valor de la variable que esté en esta posición será el cuartil 1. Para el cuartil 2, siempre n más 1 entre 4, n más 1 entre 4, y aquí se le multiplica por 2, que corresponde al segundo cuartil. Para el tercer, n más 1 entre 4, multiplicamos el numerador por 3, que corresponde al tercer cuartil. Entonces, en general, en general, la posición en general va a estar dada la posición del cuantil en general
Está. Bueno, n+1 entre entre 4, donde estamos interesados en identificar, esto es para el caso de datos no agrupados, la posición de, 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 de un cuartil dividido en 4 partes iguales, me queda claro que solamente voy a requerir de 3 puntos, voy a definir 3 cuartiles. Para el primer cuartil, este I será 1 y la fórmula de ubicación será simplemente n+1 entre 4. Para el segundo cuartil, este I será 2 por n+1 entre 4. Para el tercer cuartil, este I será 3, n+1 entre 4. Si queremos el tercio superior, tendría que I va de 1 a 2. Claro, porque para el tercio, para encontrar el tercio superior, yo tengo que dividir en 3 partes iguales. Necesito 2 puntos. Entonces, el I solamente iría de 1 a 2. n+1 entre 3, ya no entre 4. Si quiero el quinto superior, ya tendría n+1 entre 5, donde I tendría que, I que es el número de puntos que necesito para dividir, siempre va a ser uno menos que el número de segmentos, ¿no? Yo quiero 5 partes iguales, necesito 4 puntos nada más. Si quiero el décimo dividir en 10 partes iguales, este 4 cambia a 10, y en el numerador lo que cambia son los valores de I, que sería de 1 a 9. Si quiero dividir en 100 partes iguales, el denominador sería 100 y los valores de I van a ir de 1, 2 hasta 99. Entonces se puede deducir fácilmente una fórmula genérica
para determinar esos cuartiles. Observación. Dice, si se obtienen resultados fraccionados en el cálculo de la posición, claro, si estamos calculando un valor de posición, de acuerdo a esa fórmula podría darse un valor fraccionado. ¿Qué hacemos con la fracción? Dice, hacemos una interpolación lineal con los datos entre los cuales se encuentra la fracción. Por ejemplo, para 20 datos, la posición del primer cuartil sería el resultado de esta fórmula. n20 más 1 entre 4. Tenemos quinta posición, pero no es quinta posición, sino algo más. Entonces, el valor del primer cuartil, ya no la posición, sino el valor del cuartil, es el valor de la quinta posición, el valor de la variable que está en la quinta posición, más el 25% de la diferencia entre el valor que está en la sexta posición y en la quinta posición. Así, si el dato de la quinta posición es 10 y el de la sexta posición es 12, tendría el valor de la quinta posición más la diferencia entre el valor de la sexta y la quinta por 0.25. Este sería el cuartil 1. Entonces aquí se está dando un criterio también para manejar las fracciones dentro de estos cálculos de posiciones. Lo ideal es que siempre salga un número entero, es una posición, pero los cálculos nos pueden llevar a resultados con fracciones, entonces las fracciones se van a manejar de esa manera. Entonces, para ese conjunto de datos, determine los 3 cuartiles e interprete sus resultados. Lo primero que hacemos es ordenar los datos. Hemos ordenado los datos. Perdón. Para el primer cuartil ubicamos la posición. Que le va a corresponder al cuartil 1. 5.25. Entonces, de acuerdo a esa observación, a ese criterio, el cuartil 1 va a ser el valor de la quinta posición. Este es el valor de la quinta posición, 5,100. A ver aquí. No sé si este valor me está cambiando. Se entiende que es esto, ¿no? Pero aquí ya está agregado. Cuidado con eso. No debería estar este 10 acá. Porque si lo hemos considerado, no sé cuánto cambia este resultado. Pero el valor de la quinta posición es este que tenemos acá. Más el valor de la sexta posición menos el de la quinta. Aquí sí está por el 25%, que es la fracción que... Solamente corregir esto. La interpretación.
el valor que supera el 25%, el valor que supera de las observaciones, y es superado por esto. O sea, este valor es el valor mínimo de los que tienen los resultados. A ver, no, a ver, este valor sería el valor máximo de los que tienen las notas más bajas, ¿no? Pues claro, para identificar esos grupos necesariamente tiene que haber un límite, ¿no? Para el caso del cuartil 1, tendrá que haber un límite superior. Para el segundo cuartil, eso coincide con la mediana, el valor que supera el 50% y es superado por el otro 50%. Y para el tercer cuartil, también tenemos un resultado con fracción. La posición 15 más algo, la posición 15 de la posición 16 menos la posición 15. La posición 16, aquí ya tenemos ordenados los datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, esos dos valores, 6.744, 6.7444 menos 6.556 por 0.75. Se tiene ese resultado. Para datos agrupados, igual tendremos datos agrupados para variables discretas que corresponden a tablas de frecuencias sin intervalos. Aquí se pueden, igual como se hizo antes para otras medidas de posición, se puede usar el mismo criterio que para datos no agrupados, ¿no? Recuerden que en la tabla de frecuencia, para el caso de una variable discreta, es posible que se puedan identificar los valores originales, ¿no? Por supuesto, eso no significa que vamos a deshacer la tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia puedo leer todo eso, ¿no? Entonces, para este caso consideraremos los criterios para datos no agrupados. Pues este tipo de tablas permite identificar a cada uno de los valores originales. Y ya, por supuesto, ya están ordenados de manera creciente. Entonces, en la tabla, como ubico al dato que está en esta posición. Esto se refiere al número de artículos defectuosos. De la tabla de frecuencia para el número de artículos defectuosos por lote determine
los cuartiles. Creo que eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Cómo es que a partir de la tabla podemos identificar los datos originales. Claro, en esta tabla yo identifico los datos originales ordenados. Los primeros tres son 0. Frecuencia 3, los primeros valores son 0. Los siguientes tres valores son 1 hasta el sexto. Luego hasta el onceavo son valores 2. Entonces aquí fácilmente uno puede identificar a los valores originales sin que eso me haga pensar que yo debo volver a escribir todos los valores originales, ¿no? Eso sería una pérdida de tiempo. Tenemos que saber aprovechar o leer correctamente lo que tenemos en la tabla. Entonces, quinta posición y sexta posición son valores. El valor es 1. Pues teníamos esto. El valor de la quinta posición, 1, más la diferencia del de la quinta posición, menos, perdón, el de la sexta posición, que generalmente, si tenemos ordenados los datos, el de la sexta será mayor o igual que el de la quinta. En este caso es igual, 0 por 25 por 0.25, todo eso va a ser 0. Entonces igual sería para el caso del segundo cuartil, el tercer cuartil. Cuando los datos o cuando la tabla de frecuencia corresponde a una variable continua, ya estamos hablando de tabla de frecuencia con intervalos. Evidentemente ya a partir de esa tabla de frecuencia no podemos identificar a los datos originales, ¿no? Entonces aquí se señalan criterios para determinar eso, los valores de los cuartiles. Dice determinar la clase cuartílica. Cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. ¿Cómo vamos a identificar la clase cuartílica? Algo similar a lo que se hizo con la clase mediana. La clase cuartílica, intervalo donde se encuentra el cuartil que me interesa, pero bajo este criterio. El menor de las
frecuencias absolutas simples acumuladas. Entonces acá nosotros ubicamos la posición igual como se hizo con la mediana, ¿no? La mediana es mayor o igual que n medios. Ahora, para cada posición en particular, primer cuartil y será 1, segundo cuartil y será 2, tercer cuartil y será 3. Lo cierto que el menor de los que cumplan con esta condición. Para luego evaluar, igual como se mencionó antes, una especie de fórmula de interpolación. Si ya tengo ubicado el intervalo, esta fórmula define el límite inferior de ese intervalo y la siguiente expresión nos debe llevar a ubicar el valor del cuartil. Esto ya no es una posición, sino es el valor del cuartil. Algo similar al de la mediana, ¿no? Tenían los n medios menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo cuartílico sobre la frecuencia simple del intervalo cuartílico. Entonces simplemente aquí habría que estar atentos a lo que es la fórmula que me define la posición en la que estará el valor del cuartil, ¿no? Otro tipo de cuantilas, los deciles, ya lo habíamos señalado anteriormente, se definen para obtener cada vez criterios más finos, ¿no? Ante ese problema de identificar matemáticamente, estadísticamente, científicamente, no políticamente, los mejores de los grupos. Simplemente aquí la notación es con D mayúscula, todo lo demás va cambiando. Para dividir en 10 partes iguales necesito 9 puntos, cada parte del 10%, si no, no tendría sentido hablar de partes iguales. Los procedimientos de cálculo, aquí ya no vamos a volver a repetir todo, aquí simplemente para el caso de datos no agrupados, no necesito esta fórmula para identificar la posición.
Para el caso de datos agrupados, cuando se trata de una variable continua, los procedimientos de cálculo, siguiendo las recomendaciones o los criterios de las fracciones, y finalmente los percentiles, que es la medida más fina dividir en 100 partes iguales. También los procedimientos de cálculo, y aquí simplemente se están dando las fórmulas genéricas para datos no agrupados y para datos agrupados. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces con esto, hola, ¿están ahí? Hola. Sí, profesor. Ya, gracias. Cheque. Entonces con esto estaríamos terminando todo lo referente a medidas de posición. Vamos a ver la práctica dirigida correspondiente. Pero antes vamos a tomar lista de una vez. A ver, por favor, pónganse atentos, vamos a pasar lista, ¿no? A ver, aquí es, ¿no? Abrimos una pestaña. Asistencia. Tomar asistencia. Semana 6. Bien, a ver, por favor. Alvarado. Presente. Gracias. Ambrosio. Presente, profe. Gracias. Araujo. Presente, profesor. Razón de Araujo. Ya, gracias. Aucasi. Aucaice. Me da razón de Aucaice. De repente está por el chat. No sé si alguien me dice. No. No sabemos nada de Aucaice, ¿no?
Bartolo, Presente, profesor. gracias. Presente, profesor. Una consulta. Sí, Hace rato, creo, mis compañeros me comentaron que por no haber colocado nada en el formulario, en mi caso, creo que me había desaprobado, creo. no, Bueno, no no, sé, entré un poco tarde. tienes que revisar tu correo, pues ahí te ha llegado tu nota. Pero Mm, el tema es que, claro, yo califico en el formulario, ahí pongo el puntaje sí, y pongo las observaciones también, el por qué no consiguieron el puntaje alto, el mayor puntaje. En cambio, cuando solamente mandan por archivos, no hay manera de que yo le pueda poner las observaciones. Entonces solamente pongo la nota ¿no? y tú no sabes ¿Cuáles qué son mis errores? observaciones, por qué, claro, por qué te puse esa nota, por qué no te consideré el puntaje completo, pero desaprobado no estás. Te debe haber No, llegado tu espera. correo. Sí, sí, profesor, sí vi la nota. Solamente quería comentarle eso porque me estaba preocupando un poco. No, no te han mentido, te están bromeando ahí. ¿Cómo voy a desaprobarlos? Ahí está su nota, ¿no? Sí, eso nomás me preocupaba. Gracias, profesor. Claro, sino que para la próxima, porque yo lo que sí señalé es que se les advirtió, se puso inclusive como ahí dentro de las instrucciones que hagan uso del formulario, por lo menos en lo que se refiere a las respuestas de texto, ¿no? Sí, profesor. Ya para hacer cálculos sí pueden hacer uso de archivos, pues. Eso era lo que estaba señalando. No, Bien, profesor, gracias. Bartolo ya, Carranza, Presente, profesor. gracias Carrasco, Presente, profesor. gracias Castillo, Presente, profesor. gracias Castillo también de, de- ¿cómo se llama? El departamento ya me olvidé del departamento, bueno, Castro, Presente, profesor. gracias Cotrina, Cotrina, me dan razón de Cotrina, está por el chat, me avisan, ¿no? Me avisan, de repente tiene problemas de conexión. Cotrina, no está. Cubas, Presente, profe. gracias Guerrero, Presente, profesor. gracias Guisado, bueno, sí, antes estuvo. Enostroza, Presente, profesor. gracias Jara, Presente, profesor. gracias La Rosa, La Rosa Guapaya, me da razón de él, está en el chat, ¿no? Nada. León, Presente, profesor. León, León Presente. Wincho, gracias, Presente. gracias. Yamcaya, Presente, profesor. gracias Machaca, Machaca Moscaira, me dan razón de Machaca, en el chat, no, nada. Machare, Machare, me dan razón de... Profesor, disculpe. Sí, Profesor, disculpe, ¿me escucha? sí, De antes no, ahorita no pude prender mi micro, soy La Rosa. La Rosa, La Rosa.
Estaba intentando y no me dejaba entrar al chat tampoco. Ya. Machaca. Ya, Machare. Tampoco Machare. No lo ven por el chat. Pantilla. Presente. Gracias. Marcos. Presente, profe. Gracias. Martínez. Presente, profe. Gracias. Mendoza. Presente, profesor. Gracias. Moreno. Presente, profesor. Gracias. Noa. Presente, profesor. Gracias. Palacios. Palacios. De repente está por el chat. ¿Me dan razón de Palacios? ¿No? Por el chat, profesor. Ya. Gracias. Paredes. Presente, profesor. Gracias. Quinto. Presente, profe. Gracias. Quiñones. Presente. Gracias. Quispe. Presente. Gracias. Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Romero. Presente, profesor. Gracias. Sánchez. Sánchez Villalta. Presente. Gracias. Sánchez Marín. Sánchez Marín, ¿me dan razón de Sánchez Marín? De repente por el chat, ¿no? Silvestre. Presente, profesor. Gracias. Tello. Parece que está por ahí, Tello, por el chat de repente. Tello. Por el chat, profesor. Ya, gracias. Sí, hay un sonidito que no quiero entrar al Miss de repente. Valdivia. Presente, profesor. Gracias, Valer. Presente, profesor. Gracias, Vargas. Vargas Quispe. Gracias, Vilca. Presente. Gracias, Zacarías. Presente, profesor. Gracias. Profesor. Sí. Sánchez, se me fue el internet. Sánchez. ¿Qué? Villalta. Marín. Marín. Sánchez Marín, ya. Después aquí hay Machaca, Machare. Profesor, disculpe, Machare también. Machare está. Sí. Machaca no. Profe, Aucaice también está. Aucaice. Acá. Aucaice, ya. Ya, compadre. Grabar asistencia. Se registró exitosamente, ya. Felizmente, bueno. Aunque aquí no, me parece que no distingue teoría de la práctica, ¿no? Pareciera que es... Bueno, a ver, vamos a tomarnos unos 5 minutos para tirar un poco las piernas, ¿sí? Para reiniciar con la práctica 3. Unos 5 minutos, ¿ya? Hola, ¿me están escuchando? Sí, se lo escucha, profesor. Ya, en 5 minutos regresamos, pues. Está bien, profe. Ya. Voy a tirar un poco las piernas.